Imagínense qué condición del pueblo de Israel, hermano. Imagínense la esperanza para el mundo. Ahora, hermanos, llegamos ahí al versículo 29. Ya vimos que los sacerdotes andaban mal, ya vimos que los gobernantes andaban mal, los predicadores o profetas andaban mal. Vamos a ver cómo andaba entonces el resto de la población. Dice el versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Dice, y al extranjero oprimía sin derecho. El pueblo de la tierra, el resto de la gente. Dice que se oprimían, dice que se robaban, dice que se maltrataban, y especialmente a los pobres y a los necesitados. En pocas palabras, hermanos, todos contra todos, estaban como perros y gatos. La condición del pueblo de Israel era muy lamentable, hermanos. No había temor de Dios. No dice la Biblia que alguien buscara a Dios. Y llegamos al versículo 30, hermanos, para mí uno de los versículos más tristes de la Biblia, donde Dios tiene que hacer esta triste exclamación. Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no los destruyese. Y dice tristemente, hermanos, y no lo hallé. Qué triste la condición del pueblo de Israel. Hermanos, yo no veo en la Biblia otro pasaje en el que nos describa una situación tan decayente espiritualmente como la que se encuentra aquí, hermano, la que estamos leyendo aquí en este pasaje de la Biblia. Porque déjenme decirle, el pueblo de Israel pasó en otros tiempos, pasó también tiempos difíciles de crisis espiritual. Por ejemplo, cuando andaban en el desierto y empezaron a hacer idolatría y empezaron a adorar los ídolos, empezaron a rebelarse ahí, ¿verdad? Pero por lo menos dice la Biblia que había un Moisés. Amén, hermano. Había un Josué. Pero aquí dice que no había ni siquiera uno. En el tiempo en el que adoraban a los Baales y a Acera, ¿verdad? Y en el que ahí estaba el pueblo de Israel siguiendo los ídolos, también ahí se paró un Elías para demostrarles quién era el verdadero Dios, orando y cayendo fuego del cielo, hermanos. Pero aquí no había ni un Elías. Y luego el tiempo de los jueces, donde dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero hermanos, Dios levantaba de repente a un Jefté, a un incluso Sansón con todo y sus grandes errores, ¿verdad? A un Gedeón y otros hombres que se levantaban por la causa del Señor, hermanos, y entonces se paraban por la causa de Dios. Pero aquí, hermanos, dice la Biblia que no había ni siquiera uno. Ahora, ¿cómo podían, hermanos, entonces ser ese instrumento que Dios necesitaba para que el mundo pudiera ser salvo? ¿Cómo podían ellos ser esa luz de las naciones? ¿Cómo podían ellos dar a conocer acerca del verdadero Dios, hermanos? Porque déjenme decirle, todo lo que Dios hizo en el pueblo de Israel lo hizo con el propósito de que otras naciones oyeran y creyeran y fueran salvos, hermanos. Sí, hermanos, definitivamente cuando Dios los sacó, ¿verdad? De Egipto, los sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Cuando Dios les dio, hermanos, en el desierto les dio agua que brotaba de la peña. Y les dio hasta carne en una ocasión ahí, cuando también los guiaba con esa columna de nube de día y de fuego de noche, hermanos. Todo eso era para que ellos contaran a las demás naciones y para que las demás naciones se avergonzaran de que sus ídolos no tenían tal poder y creyeran en el Dios de los israelitas y fueran salvos, hermanos. ¿Están escuchando, hermanos, o no? Pero mire en qué condición se encontraba el pueblo de Israel. Hermanos, lo único que pudiera cambiar la situación
del pueblo de Israel en tal condición era un avivamiento. Y déjeme decirle, hermanos, también nosotros en este tiempo estamos atravesando un gran tiempo de decadencia espiritual. Y parece que los cristianos estamos con los brazos cruzados. Parece que nos estamos durmiendo espiritualmente. Hermanos, déjenme decirles, sí urge un avivamiento espiritual en este tiempo. Necesitamos, hermanos, un avivamiento espiritual si hemos de cumplir con la gran tarea que el Señor nos ha dejado. ¿Por qué? Por la condición espiritual en la que se encuentra el pueblo de Dios. Hermanos, el cristiano está muy lejos de ser lo que eran los cristianos del primer siglo, de siglos pasados, hermanos, ya no tan lejos, hace 2 siglos, hermano. Ahora hay cristianos que por todo se ofenden, por todo se desaniman, cristianos que parecen de azúcar, de polvorón, cristianos que se van de la iglesia porque simplemente pintaron un salón de un color que él no quería. Esa clase de cristianos hoy en día, hermanos, en vez de estar haciendo una guerra espiritual, hermanos, orando, intercediendo por el mundo, en vez de estar, hermanos, orando por las almas perdidas, por enviar a más misioneros, por orar por los misioneros que ya están en el campo, orar por obreros nuevos para la mies del Señor, hermanos. Sí, estamos en una gran crisis espiritual, hermanos. Hay cristianos que no leen la Biblia. Hay cristianos, hermanos, hoy en día que se avergüenzan de la Biblia, definitivamente, hermanos. Antes perseguían a los cristianos porque leían la Biblia, ahora hay que perseguir a los cristianos para que lean la Biblia. Hermanos, mire, mínimo un cristiano debería de leer la Biblia una vez al año. Pero hay cristianos que tienen 10, 20 años que no terminan todavía de leer la Biblia. Hermanos, qué triste, qué vergüenza. Cuando se paren delante de Dios, ¿qué le vas a decir al autor de ese libro? ¿Qué excusa le vas a poner? Hermanos, necesitamos un avivamiento. Cuando vemos, hermanos, que muchos cristianos no ganan almas, no testifican, no hablan a otros de Cristo. Hay muchos cristianos que en la escuela, jóvenes, no saben que eres cristiano. Tus compañeros no saben que eres cristiano. Tus maestros no saben que eres cristiano. Hay hermanos que en su trabajo son cristianos anónimos. En su vecindario también nadie sabe que eres cristiano. Hermanos, urge un avivamiento, hermanos, hoy en día. No es todo, hermanos, con tener una conferencia como esta. No es todo que llenemos este salón. A lo mejor usted dice, ay, mira cuántos somos, ya casi estamos alcanzando el mundo, hermanos. Si ahorita tienen un baile por ahí en un lugar, le aseguro, fácil, hermanos, hay 10,000, 20,000 personas con un cantante que venga por ahí mundano. Algunos está lleno en estadios. Hermanos, el diablo nos está ganando y estamos pensando nosotros que ya estamos haciendo la gran obra, ¿verdad? Y que ya nadie como nosotros. Y hermanos, ¿sabe? Uno de los errores de las iglesias misioneras, hermanos, es pensar que ya están haciendo todo y que ya no pueden hacer más. Eso es lo que el diablo quiere, hermanos, que pensemos. No, hermanos, hay mucho por hacer. Todavía falta mucho en llegar el evangelio. Hay pueblos, hay comunidades, hay razas, hermanos, hay gente indígena en todas partes del mundo, hermanos, que están esperando todavía un misionero, alguien que les predique la palabra del Señor. Hermanos, muchos cristianos están volviendo atrás, volviéndose a esa vida vieja que llevaban, dejando la doctrina, dejando convicciones. Y hermanos, muchos por cosas simples, es que no me saludaron, es que pues no me gustó la corbata que traía el pastor que predicó. Hermanos, urge un avivamiento, de veras, hermanos. ¿Sí lo creo o no lo creo, hermano? En serio, urge un avivamiento, hermanos, cuando vemos un cristianismo frío, un cristianismo indiferente, falto de compasión, un cristianismo insensible, hermanos, en relación con la necesidad que hay en el mundo. Hay muchos que no les interesa para nada, hermanos, este asunto. Hay muchos cristianos que dicen, a mí que allá que se pierdan, si es lo que quieren. Hermanos, eso no es la actitud que debe tener un cristiano.
Esa no es la actitud que tuvo el Señor. Él no dijo allá que se quede, no, Él vino, Él dejó su trono de gloria, Él murió en la cruz, hermanos, y Él estableció su iglesia y nos ha dejado, hermanos, la tarea de extender el evangelio a todo el mundo. Tenemos que hacerlo, hermanos. Déjenme decirle que son pocos los cristianos que están orando por la salvación del mundo. Son muy pocos, hermanos, los cristianos que realmente tienen una lista para orar por los países menos evangelizados, por los pueblos que todavía no tienen la Biblia traducida. Hay muy pocos cristianos realmente orando por los misioneros. Yo le aseguro que aquí hay muchos hermanos de esta iglesia que ni siquiera conocen los nombres de los misioneros que apoyan. ¿Sabe por qué? Porque no están orando. Ese es el asunto, hermano. Necesitamos un avivamiento espiritual. Son pocos los cristianos que realmente están orando, hermanos, por los siervos de